España niega que existan negociaciones en torno a la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela. Madrid afirma que el asilo y traslado fue solicitado por el propio González Urrutia, desmintiendo a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. La ONU dice que este capítulo no es el fin de la crisis. A 18 aumentó el número de muertos por los ataques aéreos israelíes en Siria. Se trata del mayor ataque desde el inicio de la guerra en Gaza. Uno de los objetivos fue un centro de investigación vinculado al desarrollo de armas supuestamente relacionados con Irán y el grupo militante libanés Hezbollah, algo que la República Islámica niega. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la vicepresidenta Kamala Harris se preparan para enfrentarse en su primer debate presidencial. El debate, con una duración de 90 minutos, ocurrirá este martes por la cadena ABC News. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. Vamos a iniciar con la situación política en Venezuela. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, rechazó la existencia de negociaciones con Venezuela para la salida de Edmundo González Urrutia e insistió en que el asilo y traslado a Madrid fue solicitado personalmente por el diplomático. Recordemos que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su gobierno mantuvo amplias conversaciones con España para la salida del país del líder opositor. Rodríguez calificó de falsaria la declaración del ministro e insistió en que Venezuela y España mantuvieron los contactos pertinentes. El señor Edmundo se fue solito, con su esposa, se fueron, tranquilito. Y más uno puede pensar que iba a estar contento, iba feliz, se despidió, tranquilo, muy relajado iba. Y es que más de un mes después de las controversiales elecciones en ese país y tras el exilio del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España, la líder opositora María Corina Machado aseguró que permanecerá en el país. Mientras tanto, en una ciudad fronteriza de Brasil reportan un aumento en la migración venezolana, con un promedio de 500 personas cruzando la frontera diariamente según las autoridades brasileñas. Veamos el siguiente informe. Esta ciudad fronteriza es una de las puertas de entrada a Brasil desde Venezuela. En los últimos días se está recibiendo una creciente afluencia de venezolanos que huyen de su país. Hay quienes afirman que la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales impulsaron su decisión. Este viaje ya estaba pronosticado, pero eso fue un motivo más, ¿verdad? Porque obviamente si el país estaba como estaba, por medio de eso, no creo que ya vaya a haber mejoría, porque sí, prácticamente iba a seguir el mismo gobierno, ¿entiendes? En agosto llegaron más de 12.000 venezolanos a Pacaraima, según la Policía Federal brasileña. Una cifra superior a los más de 8.000 de junio, antes de las elecciones del 28 de julio, que la oposición afirmó que ganó, al igual que el actual mandatario de Venezuela, lo que desencadenó una crisis política y diplomática. Un día después de que el candidato Edmundo González recibiera asilo político en España, la líder opositora María Corina Machado prometió permanecer en Venezuela. Evidentemente, si algo cambia la salida del mundo, desde alguna perspectiva que puede incrementar el riesgo sobre mí, no lo sé. Pero en todo caso, yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras que él lo hace desde afuera. En Madrid, Edmundo González se une a al menos 4 exaspirantes presidenciales que fueron encarcelados o que se enfrentaron a la detención por desafiar el gobierno de Nicolás Maduro. Este martes hay una manifestación convocada frente al Congreso de los Diputados español a favor de la oposición, el mismo día que el Parlamento de ese país debatirá una propuesta para que se reconozca al opositor como presidente electo venezolano. Hay luto en El Salvador. Lo que comenzó como una operación exitosa terminó en tragedia el domingo. Tras la captura de un prófugo acusado de fraude bancario, el helicóptero que lo transportaba se desplomó, dejando sin vida a toda la tripulación. Entre las víctimas estaba la élite de la Policía Nacional Civil, el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas, y los subdirectores Rómulo Romero y Douglas García Funes. El accidente ocurrió en una zona montañosa de Pasaquín, en el departamento de La Unión, y dejó un total de 9 fallecidos.
El número de muertos por los ataques aéreos israelíes en Siria aumentó a 18, con decenas de heridos, según informó el Ministerio de Salud sirio. Es el mayor saldo de víctimas desde el inicio de la guerra en Gaza. Israel, que habitualmente apunta a objetivos militares vinculados a Irán y Hezbollah en Siria, intensificó este tipo de ataques en los últimos meses. Vehículos calcinados y escombros que humean son las cicatrices de los ataques que golpearon el centro de Siria, matando a más de una decena de personas e hiriendo a decenas más. Este es un ataque brutal, un ataque bárbaro. Las víctimas presentan diversas lesiones, de ligeras a medias, y algunas tienen heridas críticas. Las autoridades sirias atribuyen el atentado a Israel, que se niega a comentar. Según la agencia oficial de noticias siria Sana, los ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, liderado por la oposición siria, afirma que entre ellos se encontraba el Centro de Investigación Científica de Mesyaf, donde trabajan expertos iraníes. Una acusación negada por Teherán. Condenamos firmemente este ataque criminal del régimen sionista en suelo sirio. Creemos que ha llegado el momento de que los partidarios del régimen dejen de armarlo. No confirmamos que los centros vinculados a Irán hayan sido atacados. Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, las incursiones israelíes en Siria se han intensificado. Las autoridades israelíes no suelen comentar estas operaciones, pero han declarado en varias ocasiones que no permitirán que Irán amplíe su presencia en Siria. El pasado mes de abril, un atentado atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco causó la muerte de varios altos cargos. En represalia, Irán llevó a cabo un ataque sin precedentes con drones y misiles contra Israel. Estamos a un día del primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump en Pensilvania. Ha estado clave en las elecciones y las encuestas muestran un empate entre ambos candidatos. Se espera que este primer cara a cara sea decisivo en la contienda por la Casa Blanca. Un debate al que los candidatos llegan empatados. Filadelfia será el gran escenario del primer cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump. La candidata demócrata y su rival republicano han estrechado las distancias según las recientes encuestas. El martes en Pensilvania, un estado clave en la carrera para la Casa Blanca. Ambos detallarán sus programas, algo que también esperan los residentes locales. En general, creo que va a ser interesante ver el debate. Me interesa escuchar lo que ambos individuos tienen que decir. No he decidido a quién votaría, pero aún quiero escuchar lo que cada parte tiene que decir. Estoy muy emocionada por el debate en Filadelfia. Este lugar es donde vivo y trabajo, por eso me encanta tanto. Y es 50-50. Este debate es muy apretado y ambos son candidatos muy fuertes. Tras reemplazar a Joe Biden a finales de julio, Harris le dio un nuevo impulso a la campaña demócrata. Sin embargo, el entusiasmo inicial no ha quedado del todo respaldado por los sondeos. El domingo, The New York Times y el Siena College publicaron su último reporte sobre intención de voto. Trump está en un punto porcentual por encima de la vicepresidenta, 48% contra 47%, una diferencia que está dentro del margen de error de la propia encuesta, aunque la media nacional de los sondeos siguen dando una estrecha ventaja a la demócrata. Ante la expectativa de este primer cruce, ambos candidatos permanecieron las últimas horas rodeados de sus equipos para preparar el debate. Este podría ser aún más determinante para Harris, ya que ningún demócrata ha ganado la Casa Blanca sin este estado desde 1948. Vamos a Marruecos. Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que azotan ese país causaron la muerte de 11 personas en las provincias de Tata Tisnit y Errachidia, todas ellas en el sur del país. Y hasta la fecha las autoridades han reportado que al menos 9 personas están desaparecidas, mientras que las inundaciones destruyeron 40 casas y dañaron 93 carreteras, así como las redes de energía, agua y telefonía. El icónico actor estadounidense James Earl Jones falleció este lunes a los 93 años en su hogar en Nueva York, según confirmó su agente. Con una destacada carrera en teatro, Jones interpretó papeles clásicos como Macbeth y Otelo. Fue la inconfundible voz de Mufasa en El Rey León en 1994, también lo hizo en la segunda parte en el 98 y en la versión de 2019. George Lucas lo eligió para dar voz a Darth Vader, el icónico villano de Star Wars. Jones solicitó no ser acreditado en los títulos de Star Wars hasta la tercera película de la saga.
Llegamos al final de esta edición. Usted continúe con más aquí en France 24 en español. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Los acontecimientos del pasado explican el mundo de hoy. Sumérjase en los orígenes de la historia. Conflictos armados, movimientos políticos, tendencias culturales. Acompáñenme en Historia por France 24 y france24.com.